Muy buenas tardes a todos los que se están uniendo para esta transmisión de la presentación del libro Pandemonium, la versión tercera, junto a grandes amigos. Aquí vamos a presentarlos a Miklos, a Daniela Carrasco y a Carlos Polo. Muy buenas tardes y gracias enormes realmente por la disponibilidad y estar aquí presentes. Y personalmente agradecer a Carlos, uno de los editores, por la invitación, agradecer a Miklos también personalmente por la sugerencia de que yo participe y agradecerle a Daniela por también estar presentes con nosotros esta tarde. Gracias, Pablo. Muchas gracias por la invitación, Pablo. Gracias, Pablito. Y gracias a Daniela por poner un poco de belleza en este panel. Muy bien. Bueno, tenemos al editor acá, uno de los editores del libro, así que a mí me parece importante, pertinente. Si tú, Carlos, quieres más o menos dirigir un poco y presentar el libro y especialmente la intención del por qué. A mí me pareció algo muy interesante realmente, el por qué hacer un Pandemonium 1, 2 y 3 y por qué esta última propuesta que hemos presentado ahora en esta semana. Bueno, te agradezco y agradezco a todos los que nos están escuchando y en todo este tiempo han ido siguiendo este proyecto Pandemonium que nació naturalmente. Era una conversación de amigos, pero amigos muy especiales. Amigos intelectuales de gran nivel como Miklos, ahora se nos ha unido Daniela, y bueno, seguramente, y se nos ha unido Pablo, pero seguramente ustedes recordarán en las versiones anteriores ha estado también, como ahora, Agustín Laje, Javier Villamor, se acaba de unir también Marcial Cuquerela, Francisco Contreras en España, y han habido muchas personas que han participado de una misma percepción. Esto nació un mes después de que estallara el boom de la pandemia mundial, la conversación, digo, ¿no? Y apareció en abril el primer número de Pandemonium, alertando a la gente que detrás de todo este asunto de la pandemia estaba ocurriendo algo oscuro, algo turbio, algo que apuntaba a cosas más graves que el COVID-19 y que era un control total y una expansión de los estados violentando las libertades fundamentales. Y lo que dijimos en esa época, bueno, y Miklos seguramente podrá ahora acotar algunas cosas más, pues estábamos totalmente en lo cierto. La intuición y los datos que teníamos en ese momento se fueron corroborando mes tras mes. Pasaron algunos meses y vimos que nuestras intuiciones cobraban realidad y nos enfrentamos a otra coyuntura que era como un choque de trenes entre dos sistemas que se graficaba muy bien en las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Toda esta agenda globalista, digamos, donde China, donde, digamos, las Big Tech y el establishment de los grandes poderes económicos y mediáticos estaban con Biden, apuntando a una serie de lo mismo que habíamos visto a inicios de la pandemia, y por otro lado estaba Trump desafiándolos. Y entonces nos animamos a escribir Pandemonium 2, La Cura. El primero se llamaba De la pandemia al control total. El Pandemonium 2 fue La Cura, porque el mensaje era que la cura, la pretendida cura, había resultado peor que la enfermedad. Y esto también generó en muchas personas alrededor del mundo un gran eco. Se sentían reflejados en lo que veían en cada artículo. Y era una colección de intelectuales de distintas profesiones, de distintas experiencias, ¿no? Teníamos filósofos, periodistas, educadores, médicos, bueno, en fin, multidisciplinario. Y entonces comenzó a generarse un relato que desafiaba al relato que nos querían vender, de que nos estaban salvando de un virus y más bien nos estaban haciendo entrar a una caja donde nos convertíamos prácticamente en
una especie de mascotas totalmente domesticadas en base a una serie de parámetros que se estaban tejiendo en estos grandes centros de poder, que muy bien ha escrito Miklos en Pandemonium 1, 2 y 3. Y después de octubre, vimos que mucha gente estaba con nosotros animándonos, así que llegó el momento ahora en marzo de escribir acerca de cómo esto, después de pasar las elecciones y todo lo que vimos, y no vamos a mencionar aquí para que no te censuren tu video, Pablito, en las elecciones de Estados Unidos, que fueron las más democráticas de la historia, como dicen muchos por ahí, para con el sarcasmo evitar los filtros de la censura, donde ganó el más popular, etc. Vimos que había que dar una explicación de cómo estas diversas fuerzas estaban formando lo que era una tormenta perfecta sin que haya una articulación entre estos grandes poderes, sino que una confluencia donde ciertos intereses, cada uno con su propia dinámica, se juntaban de una manera para armar esto que se conoció, que se difundió por muchos como el gran reseteo, que realmente es un gran formateo y que finalmente, como explicó en video hace unas semanas Agustín Laje, es el viejo término sociológico que es la revolución. Una revolución que quiere terminar con todo lo anterior, que con un complejo de Adán nos quiere dar una nueva forma de entender el mundo, de entendernos a nosotros mismos y hacer de este mundo algo que le convenga a unos pocos y donde los muchos estemos en función de ellos. La tormenta perfecta, que es Pandemonium 3, por eso es que tiene 3 partes. En la primera parte habla precisamente del gran reset, del gran reseteo, donde los poderosos quieren reformatear todo el mundo y hacia donde nos quieren dirigir. Pues ahí tenemos algunos artículos muy interesantes. Está, por supuesto, el de Javier Villamor, que habla de un nuevo paradigma global, el de Marcial Cuquerella, que habla precisamente del gran reseteo, Juan Ángel Soto, el tuyo, Pablo Muñoz, de la revolución identitaria. Y en la segunda parte nos dedicamos a describir los muchos frentes de esta tormenta perfecta, ¿no? Está el artículo de Agustín Laje sobre la dictadura digital y lo que acaban de mencionar, ¿no? Que Agustín, Miklos y muchos han ido difundiendo de cómo pues lo digital ahora y lo virtual es la nueva realidad, y la realidad a veces sucumbe y los hechos objetivos sucumben frente a algunos relatos que nos van delineando el mundo como algunos quieren. Está el artículo bastante sustancioso de Miklos Lucas, que pues abunda en detalles de cómo la nueva colonización está en el espacio, está sobre nuestras cabezas y desde ahí va a venir el control total. Está el artículo de Mamela Fiallo, que me gustó mucho, de cómo a veces muchos dicen que dato mata relato, pero con Carlos Beltramo venimos estudiando desde hace algún tiempo lo que es el relato político y sabemos que tener datos no es suficiente. Tener un buen relato político hace que las cosas pasen, no solo en el debate político, sino en el mundo. Hay un artículo que también les recomiendo mucho, que cambia un poquito la tónica de los pandemonios anteriores, y es una crítica sobre una serie de Handmaid's Tale que se pasó en Estados Unidos, que prácticamente escribió todo lo que estaba pasando en las elecciones de Estados Unidos y fue parte de este lavado de cerebro que le hicieron, que pretendieron hacer. Y un irlandés, David Sander, da unos criterios fundamentales lo que es el confinamiento, y desde la teoría y la práctica del control de las pandemias, explica cómo estos confinamientos en los que nos han sometido nunca se han practicado.
son experimentales y son completamente inmorales si es que no se hace previamente un costo-beneficio sobre encerrarnos. Saber si encerrarnos valió la pena. Hoy día sabemos que no. Y obviamente ahí van a ver los criterios. Y finalmente, para no acaparar esto y comenzar el diálogo sobre los excelentes artículos de Daniela y Miklos, en la tercera parte, pues esta tormenta globalista también aterriza en cada nación de manera distinta y tenemos un artículo de Steven Mosher, presidente de Population Research Institute, que es la institución donde trabajo, y vemos cómo Biden volvió a financiar la Organización Mundial de la Salud, en lo que algunos sabíamos que era lo esperado, pero que es desde todo punto de vista incomprensible, ¿no? Aquellos que participaron en producir las secuelas tan nocivas de la pandemia vuelven a ser financiados por la primera potencia mundial, que es Estados Unidos. Francisco Contreras escribe sobre la diversocracia y Biden. Vanessa Vallejo hace un artículo también delicioso sobre Black Lives Matter, donde, o sea, Black Lives Matter, como todos estos grupos globalistas en distintos temas, no tratan de cambiar la realidad, sino de parecer más cool, más políticamente correctos en el mundo, y con su acción prácticamente contradicen sus ideas. Esto pasa con los abortistas, con las feministas, etc., ¿no? Rodrigo Iván Cortés hace un artículo que también es delicioso, de cómo en Quintana Roo, el estado que es famoso por las playas de Cancún, el Congreso fue secuestrado por un grupo de feministas que exigían que se apruebe la ley del aborto y cómo la población se levantó y se lo impidió. Pero con el apoyo de la ONU, ¿no? Increíblemente la ONU defendía a estas señoras que pintarrajearon todo el Congreso, que prácticamente hicieron un chantaje a todas luces, el gobierno, la ONU y todos apoyaban a estas señoras y no defendían la institucionalidad del Estado y de la democracia. Y finalmente, para cerrar con broche de oro, tenemos a Daniela Carrasco presente, que nos explica lo que todo el mundo esperaba en este Pandemonium 3, y era que nos expliquen qué es lo que estaba pasando en Chile con este proceso constituyente, y que seguramente ahora nos va a explicar en detalle. Así que los invito seguramente en la descripción de este video va a estar el link para descargarlo gratuitamente. Pandemonium es gratuito. Y próximamente estará en la página web www.proyecto-mediopandemonium.org. Muy bien. ¿Cómo quieres que hagamos, Carlos? Que cada uno vaya presentando un resumen de su artículo. Sí, yo creo que en el orden, fíjense que cada uno está en cada parte de Pandemonium, ¿no? Así es. Tú estás en la primera parte, Pablo. Me gustaría que expliques desde tu artículo esta primera parte de lo que está pasando en el mundo, esto que llamas tú la revolución identitaria, y vamos conversando sobre eso y pasamos luego con lo más específico que nos describe Miklos, con estas constelaciones artificiales, y finalmente vemos cómo seguramente todos los que han explicado ustedes aterriza también en Chile, con seguridad. Así es, sí, ciertamente, ciertamente. Bueno, en primer lugar, este artículo ha sido en cierta manera un resumen muy breve de lo que es mi próximo libro, Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, en el cual yo planteo cómo estamos a nivel mundial siendo víctimas de un reseteo específicamente cultural. También, obviamente, está la parte económica, el reseteo económico, está la cuestión política, pero de fondo hay una cuestión cultural que es la que, en definitiva, luego influye en las políticas económicas y políticas que estamos viendo que se están implementando y que el libro describe también por medio de todos los autores. Y esta revolución cultural de hoy en día, yo la llamo la revolución identitaria. Tiene que ver con la identidad.
porque es una revolución que no busca simplemente ampliar derechos, como se dice hoy día, ¿no? Buscamos ampliar derechos y el que esté en contra del aborto, el que esté en contra de las uniones homosexuales o de las adopciones homoparentales es un antiderechos, es alguien que está en contra de que se amplíen los derechos humanos y demás. En realidad eso es una excusa, porque lo que esta ideología busca de fondo es el repensar, y eso también lo plantea Mamela. Mamela dice que como el marxismo nunca apreció la naturaleza humana, ha tenido que crear nuevas identidades para hacer este juego ideológico, ¿no? Dialéctico. Y en definitiva, entonces, lo que estamos viendo hoy es una imposición de un nuevo concepto de lo que es la persona humana. Y es un reemplazo de la noción de persona humana por la noción de identidad. La identidad de género, por ejemplo. La identidad de género que está fundamentada en los propios sentimientos, en la propia autopercepción, pero especialmente, y es lo que yo explico más profundamente en mi libro, está muy conectada con lo que es la práctica genital o la práctica sexual, pero vamos a decirle genital porque no tiene ningún aspecto en relación a la procreación, el amor y demás. Es por medio de la práctica genital que la persona, por medio de su orientación sexual, como se le dice en la jerga ideológica, la persona puede descubrir su verdadera identidad de género. Y por lo tanto, el Estado debe garantizar esos derechos. Los niños, por ejemplo. Entonces, ¿por qué el Estado debe ser el garante en contra de sus padres? Porque los padres pueden ser un obstáculo para ese desarrollo de esa propia identidad. Entonces, están violando a la autenticidad de ese niño, por ejemplo, para desarrollarse en la persona que debe llegar a ser. Y en esta revolución identitaria hay un elemento que se manifiesta ya desde la modernidad, que es esa tensión entre el individuo y la sociedad. Por un lado, el individuo que tiene que desarrollarse auténticamente, pero por otro lado está la sociedad que lo condiciona, que le impone una moral, le impone una fe, le impone una tradición, le impone una situación económica, por ejemplo, como dice Marx. Y entonces el pensamiento moderno también puede ser entendido a partir de esa perspectiva. Tratar de resolver esa tensión entre el individuo y la sociedad. Y hemos llegado hoy en día al culmen en el cual, y eso gracias al trabajo de Freud, de muchos ideólogos, pero especialmente también de Marcuse, en el cual podamos tener una sociedad que esté al servicio de ese individuo y que no sea una imposición social o una construcción social como denuncia el feminismo o el posmodernismo. Tenemos que lograr una transformación social de tal manera que entonces la sociedad misma sea la que acepte lo que quiera que ese individuo quiera hacer. ¿Sí? Entonces yo no solamente me autopercibo como un caballo, pero yo necesito que Daniela, Carlos y Miklos me acepten como un caballo, porque si ellos no me aceptan, entonces esa realidad no se complementa. Y es algo que no lo explico ahí en el artículo de Pandemonium porque no daba el lugar y iba a quedar muy filosófico, pero tiene que ver con una cuestión de la filosofía hegeliana, que la menciona Mamela también en su artículo. Para Hegel, la identidad de la persona se da, o el reconocimiento se da no solamente cuando la persona se considera, por ejemplo, argentino, sino cuando el Estado considera que esa persona es argentino. Y eso es lo que le da una verdadera identidad. Solamente en el reconocimiento externo y social. Y es así como Hegel resolvía la tensión identidad y sociedad. Hoy en día con la ideología de género pasa lo mismo. De hecho, proviene del corazón del hegelianismo. Judith Butler, la gran ideóloga del género, ella hizo su doctorado en filosofía en Hegel. Y entonces ella lo que plantea es que solamente yo me voy a poder autoconstituir en esa identidad, cualquiera sea, una vez que la sociedad me lo reconozca como tal. Y ahí se completa ese círculo, ¿no? Y esa especie de tensión entre sociedad e individuo se resuelve. Pero se resuelve por una imposición, entonces, estatal, una imposición globalista hoy en día. Se resuelve por unas Naciones Unidas que llaman a denunciar, como digo en ese artículo, a denunciar a toda persona que esté en contra de esta ideología de género. Instituciones, personas particulares y demás, elaborando listas negras, como ya sabemos que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos lo está haciendo, lo han anunciado públicamente, esto no hace falta, ¿no es cierto? Como decíamos, como decía, varios decían a lo largo de Pandemonium, no hace falta hoy hacer mucha especulación, está todo hoy en las manos, servido. Entonces, en definitiva, yo lo que quiero plantear en este capítulo es que toda revolución, todo proceso de transformación tiene siempre una ideología de fondo
que la guía, y en mi opinión particular es la ideología de género relacionado a esta cuestión identitaria, que es la ideología que han elegido todos estos distintos grupos como la ideología fundante. Si no, no se entiende cómo puede ser que el Banco Mundial, que Google, por ejemplo, que compañías como Facebook, que el Fondo Monetario Internacional, que la Open Society, que Planned Parenthood, todos apunten a la misma cuestión identitaria. O Black Lives Matter, o como lo dejo ahí para que lo desarrolle Daniela. Daniela lo explica muy bien en la cuestión chilena. Es la ideología fundante de todo el proceso revolucionario, ¿no? Pues bien, como está explicando Pablo, o sea, en este trasfondo en el que vemos que el mundo está cambiando, de un reconocimiento que de alguna manera al ser social es objetivo, o sea, no es algo que dependa de un subjetivismo, ahora estamos pasando a que estados que antes se describían o construían todo su aparato lógico, sus leyes, la convivencia social en base a cosas objetivas, ahora en base a la ideología de género está tratando de, 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 de transformarse y reconstruirse en base a subjetivismos. Y eso es inviable y produce una locura que es la que vamos a ver en distintos ámbitos y en distintos aspectos, ¿no? Es lo que está pasando y lo que decía muy bien Daniela en su artículo, no son 30 pesos, son 30 años. Y se le ocurre a cierto grupo y se lo trata de imponer a todo el mundo, ¿no? O sea, y claro, quien lo ve de afuera dice, oye, subió 30 pesos el pasaje del metro, que es una cantidad en dólares que es muy poquita, ¿no, Daniela? Y eso no te justifica que quemes media ciudad y propongas que la Constitución cambie totalmente. Y ese es el drama que se está viviendo en Chile, ¿no? Pues me gustó mucho. Y parte de la labor que hago en Pandemonium es hacer los highlights y resumir un poco los, los artículos pues bueno, vemos que esta revolución identitaria es uno de los rasgos de fondo de este mundo que está cambiando para irse más a la locura que estamos experimentando. Y la locura va a ser peor, ¿no, Miklos? Así parece, Carlitos, así parece. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar con Daniela. Primera vez que la conozco, de hecho, por lo menos virtualmente. Ya cuando esté en Chile seguramente nos conoceremos personalmente. Como estamos en un mundo moderno, me pagaré ahí el café, obviamente. Y Carlitos, que estuvimos ayer con Carlos en la presentación de Pandemonium, con Javier Villamor, con Carlos Beltramo y con Marcial Cuquerela. Así que también aprovechar de darles la bienvenida, Carlitos, a la familia Pandemonium, a Pablo y a Daniela, ¿no? Creo que los Muchas gracias. Incorporando ya formalmente a nuestro equipo. Mientras hablaban mis amigos, yo estaba leyendo los comentarios como siempre, ¿no? Ya estamos casi por más de 420 personas, lo cual es un número muy, muy agradable, muy importante, y obviamente gracias a todos que se conectan de tantas partes, porque, bueno, obviamente es la audiencia de Pablo, así que Pablo ya tiene su audiencia consolidada, pero de todas maneras, muchas gracias por estar con nosotros. Dos cositas antes de empezar a presentar mi artículo. La primera me preguntaban dónde está mi cactus, y está acá. Aquí está el cactus. Aquí ya se está, ahí está, para que vean que está funcionando. Ahí está el cactus, que ya viene nuevamente para el fondo. Y la segunda me preguntaban si los libros que tengo atrás, cuántos me había leído. Más o menos un cercano al 60%. Pero hay libros que, no es que todos los libros que uno compra los va a leer completamente. Hay libros que son de consulta. Así que, pero poco más o menos el 60% de la biblioteca que tengo, que no es gigantesca, es lo que he leído. Así que bueno, habiendo hecho estas precisiones, paso a explicar un poco lo que ya hablé ayer, ¿no? Mi artículo se titula Las constelaciones artificiales y y trata de, desde una perspectiva de control, cómo se están constituyendo en estos momentos
o cómo se está creando infraestructura a nivel espacial, ya no a nivel terrestre, sino en el espacio, para, mediante lo que son las constelaciones de satélites, que se les llaman constelaciones también, satélites de alta conectividad de Internet, que tienen una baja latencia, es decir, son muy rapiditos, que responden rápido, que tienen una alta velocidad y que tienen un gran ancho de banda, ¿no? Entonces es la posibilidad de cubrir literalmente todo el planeta ya con este servicio, que ha sido el gran problema, porque según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es la agencia de Naciones Unidas encargada de, vamos a decir, elaborar los estándares técnicos para lo que es ondas de radioastronomía, para vamos a decir, las órbitas en el espacio, o sea, tiene una función muy importante. Dato no menos importante es que desde 2014 está dirigido por un tecnócrata chino. Por un tecnócrata chino. Ojo. O sea, pero todos obviamente es una coincidencia, porque no tenemos por qué pensar mal. Entonces, se están construyendo estas constelaciones y la idea es darnos satélite literal, o sea, internet satelital para que nos cubra cada centímetro cuadrado del planeta. Ese es el punto que yo quiero que tengan en primer lugar, el nivel de cobertura. Es decir, no va a haber punto geográfico en la Tierra que no esté sujeto primero a señal de conectividad a Internet, pero después también a imágenes satelitales, a lo que es posibilidades o aplicaciones militares. Ese es un punto ya, o sea, aquí se materializa, el hombre finalmente conquista mediante la tecnología la cobertura de todo el planeta. Finalmente llegamos a todas las concepciones abstractas de globalización se materializan con esta posibilidad. Y eso ya trae un cambio completo a nivel, por ejemplo, de relaciones entre estados, el rol de los gigantes corporativos, el rol que está jugando China, que nos queda a nosotros como ciudadanos. Los aspectos técnicos, bueno, lo que planteo es que inicialmente la primera carrera espacial era una carrera espacial entre Estados Unidos y China y la Unión Soviética. Pero esta carrera espacial es distinta porque Estados Unidos, a través de la NASA, que era su agencia aeroespacial, el gobierno federal ha perdido tanta influencia y, bueno, tanto espacio también en la investigación que ahora está tercerizando estas labores a empresas privadas, principalmente a la empresa SpaceX, que fue fundada el año 2002 por Elon Musk, este multimillonario sudafricano, que es dueño de Tesla, ¿no? Que acaba de comprar 1.500 millones de dólares en Bitcoin, que ya puedes comprar Tesla, por ejemplo, con Bitcoin, que tiene esta empresa que, ¿no? The Boring Company también, que es una empresa de túneles para transporte, o sea, esto ya tiene una implicación muy importante, porque ya deja de ser Estados Unidos como gobierno federal, sino que empieza a tomar preeminencia a una empresa privada. ¿Por qué SpaceX es tan importante? Porque antes del surgimiento de SpaceX, los viajes al espacio eran muy caros, las misiones espaciales eran muy caras porque los propulsores o cohetes se usaban una sola vez y listo, no podías traerlos de nuevo a tierra. Pero SpaceX ha desarrollado una tecnología, se llama el propulsor Falcon 9, que por primera vez puede despegar y aterrizar verticalmente. No solamente aterriza en tierra, ojo, aterriza también en plataformas marinas. Es increíble, o sea, estos cohetes, entonces, ¿qué haces tú con estos cohetes o estos propulsores? La puedes llevar, es como una combi, como decimos en Perú, o la micro, como dicen en Chile, ¿no? El bus de transporte que te va y te lleva pasajeros, o sea, tripulantes, te lleva carga. SpaceX también hace eso. La NASA lo que hace es subcontrata a SpaceX y SpaceX lleva a la Estación Espacial Internacional tripulantes, lleva carga, etc. Ahora, el plan de SpaceX es crear esta super mega constelación de más o menos 42.000 satélites. 42.000 en lo que se llama órbita terrestre baja, que es entre los 180 y los 2.000 kilómetros de altura. Entonces, hay órbita atmosférica, que es debajo de eso, ¿no? Tienen la órbita terrestre baja, que es hasta los 2.000, y después tienen la órbita geoestacionaria, donde hay satélites más grandes ya operando, los clásicos satélites grandotes, que son de dos empresas, Hughes Network Systems y Viasat. Y son satélites que tienen una mayor cobertura en términos de superficie planetaria, pero debido a la distancia, la velocidad de conexión obviamente es más lenta. Entonces, lo que haces tú con estos miles de satélites, están todos conectados entre sí, manteniendo posicionamiento vía rayos láser, y van a cubrir y bueno, obviamente van a estar orbitando,
cubren la órbita planetaria en 110 minutos más o menos, ¿no? La vuelta completa al planeta, pero se mantiene, como son tantos, van, vamos a decir, disparando la señal constantemente. Tienen menos altura, entonces tienen que ser más. El punto es aquí que SpaceX ha tomado este liderazgo grande y ha lanzado más de 800 satélites al espacio, ya tiene un programa beta, Starlink, que ese es el nombre de la constelación de la empresa de Musk, Starlink, donde ya hay un servicio beta que se ofrece en el norte de Estados Unidos y en el sur de Canadá, donde por $99 por suscripción mensual y $499 que cuesta la antena, que es una especie de pizza chiquita que uno tiene que poner en el techo de la casa, uno puede recibir una señal decente entre 50 y 150 megabits, que es en la mayoría de casos superior a lo que es la conexión por tierra. Así que ya es una ventaja. Pero se está pensando más adelante que estas conexiones lleguen a ser de 8000 gigabits. Y estaríamos hablando ya en espacios de terabits en este caso, ni siquiera giga, sino en terabits, ¿no? Porque tienen mega, giga, tera, hexa, peta, etcétera, etcétera. Bueno, esa es la primera empresa. La segunda empresa viene a ser Blue Origin, de Jeff Bezos, que no ha operado mucho y, bueno, dicen que SpaceX está ganando la carrera espacial, pero hay una diferencia en la empresa de Bezos o la iniciativa de Bezos con respecto a los demás, que Bezos ya tiene una infraestructura en tierra. Tiene Amazon, ¿no? Amazon Web Services, que es su servicio de cloud, en el cual controla el 30% mundial. Tiene Prime, que es su servicio de suscripción. Tiene ya la infraestructura logística de Amazon tierra-aire para repartir los productos, las computadoras, los libros que uno compra. Y lo que pretende hacer Bezos en su constelación, que se llama Proyecto Kuiper, es integrarla verticalmente a estos servicios. Entonces, lo que quiero que quede acá claro es cómo se integra un sistema completo. Y esto es lo más importante. ¿Cómo se integra un sistema completo de gestión, de creación, de almacenamiento, de difusión de data? Todos los sistemas, o sea, nosotros cómo nos estamos conectando, gracias a la infraestructura de Internet. ¿Cómo funcionan los sistemas de salud, educación, transporte, telecomunicaciones, defensa interna de los países? Con esto. Entonces, nos están encajonando con el tema de la pandemia, nos han encajonado a la infraestructura digital y estas empresas de acá a 10 años van a ofrecer un servicio que poco a poco va a ir moviéndose de la Tierra hacia el espacio. Y ahí eso ya nos trae ciertos inconvenientes. Para no hacer la historia muy larga, hay otras dos empresas más, que son OneWeb y Telesat, pero las 4 empresas líderes de este tema en Occidente, o sea, son empresas privadas, no son estados. El único estado que participa, vamos a decir, directamente como inversionista es en la red OneWeb, es el gobierno del Reino Unido, que ha hecho una alianza con el grupo Bharti de la India, del multimillonario indio Sunil Bharti Mittal, por $1.000 millones. Por el otro lado tenemos a China. Entonces, fíjense, la carrera espacial ya no es Unión Soviética, Estados Unidos, sino que es China, empresas privadas. Ojo con esto, este es el primer gran cambio. China también está desarrollando sus constelaciones, tiene fines militares, comerciales y civiles, tiene la capacidad ya militar para llevar misiles balísticos que lleguen al espacio y puedan volarse estos misiles. A lo que voy con todo esto tiene que leer el artículo porque tiene un montón de datos, es bastante complejo, es imposible que lo pueda resumir en 10-15 minutos. Pero lo importante aquí es lo siguiente, y esto lo quiero resaltar. Claro, tú ya tienes infraestructura en tierra, tienes los celulares, tienes las cámaras, tienes los drones que te están haciendo vigilancia. Pero también tienes una infraestructura espacial, ¿no? Que a través de la cual va en los próximos años, si es que uno tiene una visión, ¿no? En los próximos años, toda esta infraestructura de transmisión de datos, de almacenamiento de datos, va a ser espacial y también terrestre a través de las estaciones de retransmisión. El problema es el monopolio, o lo que yo digo, el oligopolio, ¿no? Esta conformación de pocos competidores, que es una característica típica de todo el sector tecnológico, en todos los ámbitos. Vas a tener 3 o 4 empresas que te controlan 70, 75, 80% del mercado. Entonces, es muy difícil cuando salgan estos expertos del mercado y los liberales, digan, sí, pero la libre competencia y que esto que el otro, les dicen, mira, es un oligopolio de facto y hay altas barreras de ingreso. ¿Qué significan altas barreras de ingreso? Que no cualquiera desarrolla esa tecnología, uno. O sea, no cualquiera, ya voy a armar en mi garaje, voy a empezar a hacer satélites. Esa es una.
Y dos, la inversión para realizar un proyecto de esa naturaleza es tan gigantesca que el 99% de los mortales no van a poder desarrollar nunca eso. Entonces, se forman oligopolios de facto, que son oligopolios privados que controlan esta información. Y en el siglo XXI, información es poder. Así de fácil. Entonces, estoy muy, muy contento con la posibilidad y por eso no quiero presentarme tampoco como un tecnofóbico. Nosotros no detestamos la tecnología, todo lo contrario. Decimos que es maravillosa. Si eso puede dar conectividad al 40% de la población mundial que no tiene conectividad, bienvenido sea eso. Lo que yo estoy diciendo es, ojo, porque estas concentraciones de poder siempre son peligrosas. La historia nos ha dado una innumerable cantidad de lecciones sobre cómo quienes concentran ciertos sectores y ciertos sectores estratégicos o clave terminan acumulando tal poder que al final se creen intocables. Y en este momento no hay contrapesos institucionales, ni siquiera en los estados-nación, para hacerle el contrapeso a estas empresas tecnológicas. Si no me creen lo que pasó con Twitter, por ejemplo, y Trump, donde, como señalé en anteriores ocasiones, los términos de referencia de Twitter terminaron imponiéndose sobre la Constitución de los Estados Unidos. Así que esa es mi visión. Y por otro lado, China, ¿no? Donde hablo también de una estrategia geopolítica con la nueva ruta de la seda, hablo de la nueva ruta de la seda espacial, pero bueno, no voy a monopolizar, esto ni siquiera es un oligopolio, es un monopolio de mi discurso, así que como no quiero monopolizar el discurso, los dejo con la curiosidad, los invito a leer obviamente todo el libro y bueno, mi artículo también para que saquen sus propias conclusiones. Así que eso, Pablito. Gracias, Miklo. Vamos a dejar algunas preguntas para después porque está interesante. Gracias. Carlos, invitamos a Daniela. Invitamos a Daniela, sí, porque miren, varias cosas de lo que nos ha explicado Pablo con su artículo, como decía, se ven reflejados de alguna manera en el marco de fondo de lo que viene pasando en Chile, que nos va a explicar ahorita Daniela, pero es esto también, que lo que pasa en Chile no es una casualidad, no es algo, digamos, no es un caso aislado, ¿no? En varios países, por ejemplo, en Perú también, hay varios partidos del mismo sesgo ideológico que quieren cambiar la constitución. Y básicamente por ninguna razón, o por una razón totalmente fabricada, subjetiva, irracional, donde pues se trata de encubrir algo de lo que Miklos está explicando en esta lógica perversa de más cobertura, más usuarios, más datos, más ingresos, más poder y más control. Y lo estamos viendo en todo el mundo. Pandemonium tiene esa cualidad que va desde lo más general, desde lo más que va en el fondo, pero vamos teniendo artículos también como los de Miklos y los de algunos otros autores que te van dando datos ciertos de que este análisis de fondo tiene mucho sustento. Acá no hay conspiracionismo, no hay acá elucubraciones alocadas o febriles, sino hay cosas muy sustentadas que tienen una potencia y que invitan hacia otros a pensar. Y luego ir hacia los escenarios más concretos, ¿no? Daniela, ¿qué está pasando en Chile? Cuéntanos qué está pasando en Chile. Bueno, primero que todo, vuelvo a dar las gracias a Pablo por la invitación a su canal. Un cordial saludo a Miklos, que yo, bueno, lo seguí hace bastante, así que es un honor estar compartiendo este panel contigo y también con Carlos, un gusto estar contigo en este panel. Bueno, mi texto, que es justamente el texto que da cierre a todo Pandemonium, es una breve reflexión y busca aproximar a las personas que no están en conocimiento en detalle de qué es lo que está pasando en Chile. Y justamente se llama Reflexiones sobre el proceso constituyente chileno, porque lo que se ve desde afuera es que, claro, se ha empujado un proceso constituyente en que el pasado 25 de octubre los chilenos asistieron a un plebiscito donde el 78% de los votos indicaron que sí aprobaban la redacción de una nueva constitución. No obstante, si nosotros queremos entender este proceso sociopolítico, nos invita a retroceder un poco de los tiempos. Y eso, sin dudas, tenemos que acercarnos a todos los acontecimientos que se desarrollaron desde el 18 de octubre del año 2019. No obstante,
acercarnos solamente desde esa fecha en adelante nos puede conducir a errores de interpretación porque los procesos sociopolíticos que están en curso se van dando a lo largo del tiempo. Y por eso ahí yo establezco que se están dando a la par dos procesos, que uno sería lo que podemos identificar como un proceso, una revuelta de tipo molecular, que ya voy a entrar en mayor detalle qué significa este término de molecular, pero que también se desarrolló este proceso constituyente. Si nosotros nos vamos a los antecedentes inmediatos, claro, nos tenemos que ir al 4 de octubre del año 2019, cuando el Ministerio de Transporte chileno subió en 30 pesos el pasaje del transporte público. 30 pesos, para que ustedes se hagan cuenta, es 0,041 dólares o 0,15 soles peruanos o 3,75 pesos argentinos. Es decir, estamos hablando de una cantidad pequeña en aumento. También tengo que aclarar que este aumento solamente implicaba para la tarifa normal, no aquellos que tenían tarifa preferencial como los estudiantes o los adultos mayores. Sin embargo, rápidamente empezaron a manifestarse a través de redes sociales con eslóganes como evadir, no pagar, otra forma de luchar. Como este es un breve artículo, uno no puede desarrollar en gran profundidad todos estos antecedentes, pero uno hace una simple búsqueda en Google y puede encontrar que esta frase, evadir, no pagar, otra forma de luchar, ya estaba siendo impulsada desde el año 2014. Incluso hubo algunos como simulacros de evasiones al metro, de los cuales no llegaron a tener mayor resonancia dentro de la escena nacional. Sin embargo, desde el que se anunció el 4 de octubre del 2019 este aumento de el transporte público, empezaron a ocurrir los primeros llamados a la evasión, principalmente por las cuentas de Instagram de estudiantes secundarios, y empezaron a realizar las evasiones más o menos como desde el lunes 14 de octubre, y estamos hablando del lunes 14, llegamos hasta el viernes 18, que empezó a incrementarse y a radicalizarse la violencia con la que se hacían estas evasiones. También no solamente los estudiantes secundarios empezaron a hacerlas, sino que se empezó a sumar gente universitaria, gente adulta, y de verdad esto se descontroló totalmente. Y eso es lo que uno podría encontrar como el antecedente inmediato. Bueno, el 18 de octubre, esto ya es como una especie de contarles mi experiencia. Toda esa semana estuvieron cerrando el metro a las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde, era todo un caos, y justamente ese viernes 18 de octubre, cerca de las 6 de la tarde, estaba todo colapsado, el metro había cerrado, empezamos a ver los destrozos masivos, no solamente en algunos sectores, sino a lo largo de toda la red del metro. Y ya para la noche nosotros vimos que más de 20 estaciones de metro estaban siendo incendiadas. Finalmente, 10 de ellas quedaron totalmente inutilizables, es decir, pérdidas totales, y afectaron mayormente a las estaciones del metro de la línea 4, que para los que no son chilenos, la línea 4 es una línea de metro que llega a sectores populares, es decir, gente que de verdad necesita ocupar la red de metro para transportarse y ir a sus trabajos. Y ese fue el escenario el día de la noche de ese viernes, es decir, cerca de las 8 o 10 de la noche ya veíamos todos estos incendios también en un edificio el edificio de Enel, que es una empresa de energía, también se incendió, que era el edificio corporativo, y todo era un caos. Muchas barricadas, calles cortadas, los buses, como dicen las micros, los combis, también totalmente los insurrectos los capturaban y los incendiaban, es decir, nadie sabía nada. También mucha gente empezó a manifestarse con cacerolas u ollas y empezaron a tocarlas, y en el fondo se generó un estado de anomia completamente. Para la noche, ya pasado la medianoche, el presidente Piñera señala que va a decretar estado de excepción principalmente para la provincia de Santiago y Chacabuco, y esto se va a empezar a replicar a todas las zonas del país, porque si bien esta revuelta y estas evasiones comenzaron en la capital, durante el fin de semana este ánimo se replicó, es decir, nosotros vemos que se incendiaron propiedad pública, privada, supermercados, saqueos. Pronto empezó la destrucción de estatuas, cuando buscaban develar este ánimo decolonial, es decir, erradicar todo principio de Occidente, de la colonia española, es decir, fue todo muy anómico. Sin embargo, mucha gente llegó a validar estas acciones señalando que, bueno, claro, efectivamente hay un malestar dentro de la sociedad chilena, ¿cierto? Porque con lo que uno esperaría, que dentro de un gobierno de centro derecha la economía reapuntara, y eso no estaba ocurriendo. Entonces, efectivamente hay un malestar, pero que fue rápidamente articulado
desde un sector político claro, y uno lo puede develar en sus simples consignas, como no son 30 pesos, son 30 años, es decir, no era simplemente el pequeño aumento en el transporte público, sino que están haciendo una crítica totalmente ideológica, porque ¿qué pasó hace 30 años? Hace 30 años, en el año 1990, Chile retornó a la democracia plena. Es decir, están diciendo que todo lo que se ha establecido, todos los pilares de progreso que nos dejó principalmente la Constitución de 1980, que se redactó en el régimen militar de Augusto Pinochet, en que el régimen militar ocurrió entre el 1973 y 1990, lo están invalidando. Y señalaban que el modelo, aquí se dice el modelo neoliberal, sería el culpable de todos estos malestares. Entonces, rápidamente se instaló un discurso político e ideológico, pero de una manera muy subversiva. Y uno podía ver que los chilenos en general decían, yo no soy ni de derecha, no soy ni de izquierda, pero estaban avalando toda esta revuelta y toda esta insurrección. Y ahí nosotros vamos dando cuenta que lo que nosotros estamos viviendo, primero, son praxis políticas nuevas o que dan cuenta de nuevos paradigmas que se alejan totalmente de aquellos que ocurrieron durante el siglo XX. Y porque aquí yo establezco una primera tesis que no quise desarrollarlo en profundidad, pero que tiene que ver con este concepto de la revuelta molecular. Porque justamente, como incluso señalaba Pablo, ¿cierto? Que toda esta corriente identitaria que apela a los sentimientos, esto va acompañado con técnicas de la deconstrucción. Es decir, nosotros sabemos que el marxismo ha tenido muchas tácticas para ir modificando el sentido común, pero ya en la década de los 60, cuando nos vamos a la escena intelectual francesa, empiezan los postestructuralistas a impulsar la deconstrucción, el antihumanismo, y también ahí van a destacar en esta escena dos autores que yo invito a la audiencia a que tengan ojos en sus planteamientos, que son Gilles Deleuze y Félix Guattari, que ellos señalan que se tiene que generar una nueva praxis política impulsada por un concepto que ellos denominan rizoma y que prontamente actuar de manera rizomática implicaría la revolución molecular. Y el concepto de molecular apela a las emociones, apela a las subjetividades. Es decir, cuando ellos, a través de técnicas de construcción, intervienen cómo nosotros vemos el mundo, cómo nosotros nos sentimos, cómo nosotros percibimos el resto, ahí pueden modificar el sentido común. Y modificando el sentido común, pueden modificar la voluntad de las personas y sin saberlo pueden adherir a una revuelta de mayor envergadura. Ellos lo señalan en gran parte de sus obras que escribieron en conjunto y también en solitario. Y eso es sumamente clave porque nosotros vemos que justamente están apelando a las identidades. Nosotros vimos desde el 18 de octubre una gran cantidad de colectivos heterogéneos entre ellos que nunca siguieron una praxis de jerarquías que es propio de la política institucional, como los partidos políticos, sino totalmente horizontal, que apelaban a las subjetividades, pero no había vocería, no había jerarquía, y todo era muy espontáneo. No obstante, igual hay redes de cooperación, pero de manera espontánea. Sin embargo, no hay líderes, no hay jerarquías, pero porque lo que está apelando en esta revuelta son las emociones. Y ahí cuando uno puede entender por qué mucha gente sensata, gente adulta, estuvo de acuerdo con toda esta revuelta porque justamente apelaban a las emociones y ellos, bueno, decían, no soy ni de derecha ni de izquierda, pero evidentemente todo esto fue una revuelta, pero no de izquierda, estoy diciendo es que toda esta revuelta tuvo una gran radicalidad, fue en verdad tremendo. Yo creo que ningún chileno se puede olvidar de haber sintonizado las noticias cerca de las 8 de la noche de ese viernes 18 de octubre, cuando veamos todos los metros incendiándose, las redes sociales copadas. Yo me acuerdo que esa semana fue sumamente hostil porque había gente que estaba apoyando la evasión de los secundarios y otras personas, usuarios también del metro, se oponían a esta acción y decían, bueno, estoy de acuerdo no estoy de acuerdo que nos sigan aumentando el precio del transporte público, pero no es la manera. Entonces fue algo bastante delicado para mucha gente, y sobre todo la gente mayor, le recordó una polarización que se alcanzó previo a 1973, 1970, cuando Salvador Allende llegó a la presidencia por el vía de las urnas. Entonces ha sido un escenario bastante complicado. No obstante, ante toda esta anomia, ante toda esta insurrección, la institucionalidad buscó una salida a través de las instituciones, valga la redundancia, porque incluso actores de la izquierda institucional, partidos de izquierda, la revuelta se fue en contra de ellos. Entonces, en este sentido tan anómico, buscaron esta salida institucional y firmaron el acuerdo por la paz social y la nueva constitución, creyendo que
si se otorgaba un nuevo cambio de constitución, la violencia cesaría, cosa que no ocurrió. Bueno, finalmente firmaron este pacto en noviembre del 2019 y se esperaba que el plebiscito de entrada, que le iban a preguntar a los chilenos si deseaban o no una nueva constitución, se iba a realizar en abril. Pero todos recordamos que para esa fecha ya estamos todos en cuarentenados y se realizó finalmente el plebiscito el 25 de octubre pasado. Ahora lo que queda de la agenda es que el próximo 10 y 11 de abril se van a realizar las elecciones de convencionales constituyentes, que justo calza con otras elecciones que vamos a elegir alcaldes, concejales y gobernadores regionales, y quiero recalcar que este año para Chile es un año sumamente electoral, es decir, tenemos como cerca de 8 fechas electorales donde tenemos que movernos a las urnas. No obstante, creo que esto todavía está en suspenso porque últimamente los números de contagio de COVID-19 han estado aumentándose a pesar del éxito de la vacunación. Sin embargo, puede ser que se suspenda para otra fecha, entonces todo es muy incierto. Sin embargo, lo que yo trato de establecer en este texto son reflexiones, ¿cierto? Eh, es simplemente abrir un poco el campo de la discusión, porque ante todo este estado de anomia total, donde la deconstrucción, a mi juicio, está totalmente activa en Chile, uno se puede dar una vuelta por las distintas instituciones de educación superior y se puede dar cuenta, es decir, lamentablemente incluso universidades que uno esperaría que tengan buena línea académica o que sigan lo que buscan promulgar como la Universidad Católica de Chile, uno ve que los alumnos han tomado toda esta agenda de construccionista y yo no sé si estarán conscientes o no, pero es un hecho. Y sin embargo, si nosotros nos vemos que estamos ante estos tiempos de posmodernidad, donde no hay certeza de nada, la violencia ha sido relativizada, uno cómo puede llegar a establecer una nueva constitución, ¿cierto? O sea, si no hay marcos comunes donde el sentido común es algo diferente para todas las personas, ¿cómo se puede escribir un nuevo contexto constitucional? Es decir, algo que se supone que sería la casa común de todos los chilenos, así lo llaman los políticos, ¿cómo puede ser algo común en este sentido donde la vida ya no se respeta? Nosotros hemos tenido, ahora se está legislando en el Congreso chileno en relación a el aborto sin causales, porque en el año 2017 se aprobó el aborto con las 3 causales en relación a violación, inviabilidad fetal y se me olvidó la otra causal, pero que ahora quieren liberar el aborto hasta las 14 semanas sin causales y uno se sorprende con los dichos que dicen nuestras honorables diputadas, es decir, buscan negar toda humanidad, por ejemplo, cuando señalan que las madres embarazadas no se les debe llamar de esa manera, sino como personas gestantes, porque no solamente las mujeres pueden estar embarazadas, entonces ahí nosotros vamos viendo cómo toda esta ideología de género está sumamente aceptada en Chile. También esto se ve, por ejemplo, en cuando las feministas, que son todas unas hipócritas, dicen, lo voy a decir en jerga chilena, que ni la paca, ni la facha, ni la cuica son compañeras, es decir, que ni la mujer que se identifica con las ideas de derecha, la mujer que es carabinera o policía, o la mujer que tenga un poder adquisitivo, son mujeres a defender, es decir, nosotros vemos que lamentablemente el proceso constituyente, que puede ser un símbolo de esperanza para muchos chilenos, ciudadanos de pie, que de verdad ven, vamos a empezar a caminar hacia la unidad, yo creo que esto se va a agravar por todo el escenario que nosotros estamos viviendo. Y esto, a mi juicio, hay una gran responsabilidad de las élites intelectuales, sobre todo de las izquierdas, cuando han impulsado han impulsado vanguardias intelectuales sumamente radicales que tienen que ver con todas estas ideas de construccionistas, moleculares, donde ya no hay sujeto, ¿cierto? Porque ya no hay hombre, no hay mujer, en el fondo todo es líquido. Entonces, yo los invito a que lean el texto, creo que un poco prepodéutico para aquellos que no conocen bien qué es lo que está pasando en Chile, pero también abre líneas de discusión y también invita a las personas a que, bueno, se planteen. Si esto está pasando en Chile, esto también se está viendo en otros países que también quieren cambiar la constitución. Y pasa que el tema de la Constitución de 1980 está rodeada de mitos, porque claro, si bien fue escrita en el régimen militar, ustedes saben que fue escrita entre el año 1973 y el año 1978, es decir, 5 años fueron de discusión constitucional con expertos abogados que buscaron
dar una buena constitución que estableciera marcos fuertes institucionales para nuestro país, pero que también buscaron respetar la vida del que está por nacer, buscaron proteger al país de ideas totalitarias. Incluso si uno se va a los antecedentes de la constitución actual chilena, uno se puede remitir a la comisión redactora, que se le conoce como la comisión Ortúzar, por el apellido del director de la comisión. Y uno encuentra, para mí es maravilloso, porque uno va a la primera sesión y señalan que, bueno, ¿cuál es la intención de esta nueva constitución? Y ellos señalan que tienen como inspiración la Carta Fundamental de Alemania del año 1949. Ustedes recuerdan que después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania, por lo menos Alemania occidental, buscó hacer una constitución democrática porque también estableció que se quieren prohibir todos los partidos políticos totalitarios como el Partido Comunista, y lo establecen así. Entonces, los miembros de la Comisión Ortúzar se inspiran en esta idea y dicen, bueno, nosotros también queremos establecer una carta o un texto constitucional similar a la Carta Fundamental de Alemania de 1949, que nos lleve a sociedades libres. Y ese fue justamente el modelo que permitió a Chile, que nosotros éramos un país bastante pobre, a resaltar dentro de la región en ser líderes en todos los rankings de transparencia, de probidad, en liderar, tener buenos rankings de corrupción, ¿cierto? De libertad económica, es decir, Chile en verdad es un país bastante pobre y llegamos a hacer lo que éramos gracias a todo el texto constitucional de 1980. Pero claramente todo tiene grises, ¿cierto? Y la izquierda ha instalado todo un relato, porque como muy bien dice Mamela, el dato mata el relato, parece que no, porque son expertos en instalar relatos que penetran en en todas las esferas de la sociedad y que efectivamente la gente se queda con las consignas. Dicen que hay un modelo neoliberal que ha generado todos estos malestares y desigualdades entre los chilenos cuando uno ve simplemente las cifras de pobreza. Por ejemplo, para el año 1990, Chile tenía 38,6% de su población en pobreza y para el año 2017 era un 8,6%. Es decir, uno puede ver que justamente Chile pudo avanzar en esta materia. Ahora nosotros no tenemos problemas, por ejemplo, de chicos que estén desnutridos, sino todo el contrario. Ahora tenemos chicos que están en rangos de obesidad, es decir, tenemos otros parámetros, ¿cierto? Sin embargo, hay como un mito alrededor de la Constitución de 1980 que para mí es maravillosa, es decir, yo los invito a que la vean, sobre todo lean el primer capítulo que sientan las bases institucionales, que justamente apunta hacia sociedades libres y que entiende que todos somos libres, iguales en dignidad y derechos. Y yo creo que eventualmente en un nuevo contexto constitucional, el derecho a la vida, que todos seamos iguales, ¿cierto? Van a desaparecer, la familia como un núcleo fundamental también va a desaparecer porque probablemente toda esta agenda feminista va a instalar el concepto de numerosas familias. Entonces vamos viendo que estamos transitando, lamentablemente, estas sociedades postmodernas donde todo es líquido, todo es relativo, y bueno, cada uno puede hacer lo que quiera hacer, y si quiere no puede, también puede decir no ser nada. Entonces, eso por mi parte, y los invito a que también revisen mi texto. Es impresionante y creo que es uno de los aciertos de Pandemonium que hemos hecho todos, ¿no? Todos los que participamos en esto, como es una invitación a que la gente piense y a que la gente se abra los ojos y se dé cuenta de lo que va pasando en el mundo. O sea, lo que va pasando en el mundo, pues es algo grande, es algo peligroso, es una revolución que realmente amenaza los pilares más básicos de la humanidad, ¿no? Como las grandes revoluciones que hemos visto en distintas etapas en el mundo y que han empezado y han acabado justamente porque han habido personas que abrieron los ojos y alertaron a los demás acerca del engaño que se estaba produciendo debajo de determinado relato. Relatos siempre han existido en toda la historia de la humanidad. Pero yo quiero decir algo para invitar a un diálogo un poco entre todos aquí al final de este programa, y es que nosotros escribimos Pandemonium no para entristecernos, no para difundir el pesimismo, no para describir el mal simplemente. Todo lo contrario.
estábamos pensando con Carlos Beltramo y con Mónica Bayón, su esposa, que somos los tres los editores de Pandemonium, acerca de cómo queríamos presentar Pandemonium 3, la tormenta perfecta, y quedamos en que la frase iba a ser: frente a la manipulación, un buen análisis, siempre perfectible, siempre puede ser mejor, pero un buen análisis es el primer paso en el camino hacia la libertad y hacia la esperanza. Porque, uno ve los pequeños datos que va contando Daniela y dice, oye, se quemaron en tan pocas horas tantas estaciones del metro y de una manera tan eficiente, porque es difícil quemarlas totalmente para que queden inutilizables, ¿no? Acá hay una mano, digamos, que organizó esto. Esto no son un grupo de chilenos exaltados por una cantidad de dinero que de repente, si se me cae al suelo una moneda, pienso a ver si la recojo o no la recojo porque tiene poco valor. Esto viene con una mano un poco más pesada a destruir y a cambiarlo todo. Pero no es para quedarnos en la tormenta perfecta, no es para quedarnos en el pesimismo, no es para quedarnos en eso, es para animar a la gente a que comience a cuestionar desde su vida cotidiana y desde el pensamiento, desde la acción política, acción en el barrio, acción familiar, comience a cuestionar esto y que el 2030 no ocurra esta revolución identitaria en la que nos alerta Pablo Muñoz en su artículo, ¿no? Que el género, y a esto sucede de alguna manera, el género con su lenguaje inclusivo ahora es más ridículo que un triunfo de estos grupos, ¿no? Muchos nos reímos de las tonterías de hablar con E. O a nivel de las redes sociales, todos vimos cómo un poco tambaleó, ¿no? Y tambaleó fuertemente, lo puedes explicar mejor tú, Miklos, WhatsApp, cuando todo un gran grupo de gente, millones de gente, se pasó a Telegram en un lapso de pocos días. Entonces, Pandemonium está escrito para eso, para animar a la gente a actuar, para que las cosas pasen hacia a una mejora verdadera de la humanidad, y eso pasa por los artículos que ustedes han escrito y por los análisis que ustedes han hecho. No sé si en esto esté en sintonía con ustedes, Pablo, Miklos, Daniela. Mire, si me permiten, yo voy a hacer un comentario respecto a Miklos y Daniela. A mí me parecieron sensacionales los artículos, no solamente por lo que plantean, sino por las puertas que abren, incluso desde el punto de vista académico, de estudios y de pensamiento. En el caso, voy a empezar con Miklos, que habló antes. Miklos, tú mencionas, entre tantas cosas que yo aliento a todo el mundo a que lea ese capítulo, pero tú dices dos cosas de pasada que a mí me parecieron sensacionales, que son suficientes como para revolucionar todos los estudios de la geopolítica, las relaciones internacionales y la economía. Primero, que es algo que yo lo había mencionado en el curso que di de geopolítica en mayo, pero tú lo has explicado, pero muchísimo mejor. Las nuevas relaciones internacionales y la geopolítica han sido reconfiguradas de tal manera que ahora los actores no son los estados, sino que son estas grandes corporaciones y las big tech y lo que mencionaba Carlos de los organismos financieros. Eso en primer lugar. Entonces, las relaciones internacionales, tal y como se estudian en cualquier universidad del mundo, son una cosa del pasado obsoleta. Hay que tirar al tacho de la basura. Así, sin problema lo digo. Entonces, la carrera espacial es la nueva geopolítica y, por lo tanto, las naciones, esto es lo que me interesa a mí, ¿cómo Argentina, Chile, Perú, nuestros países, cómo se están preparando para esto? Porque van a ser países que van a caer víctimas de las nuevas guerras, que van a ser guerras cibernéticas. Hoy en día, si Argentina, lo mencionaba el otro día, Miklos, en una conferencia que diste para los amigos de la Posada Errante, si Polonia y Hungría se rebelan ante todo este globalismo, le apagan con un botón el sistema y se hundieron, se acabaron, ¿no? Entonces, ¿cómo nuestros países van a adquirir una soberanía tecnológica e independencia incluso en comunicaciones? Es algo que yo creo que los políticos se tienen que sentar a pensar y dejarse de estupideces de género y de personas gestantes y de justicia menstrual y demás, como está pasando en Argentina, ¿no? Estas son las cuestiones reales de este mundo.
Y lo otro, Miklos, es que tú dijiste algo impresionante ahí para todos los amigos libertarios que nos escuchan y que aman la economía y demás. El capitalismo es obsoleto, es una cosa del pasado también. Ya, se acabó el capitalismo. ¿Y por qué se acabó? Porque, como lo dices tú ahí bien, muy bien, Miklos, bueno, lo dejo ahí, que lo expliques tú porque es tu idea, pero es una cosa del pasado, el capitalismo, y todos los muchachos que andan con libre mercado, simplemente están haciéndole un juego a estas grandes corporaciones y compañías tecnológicas que se les ríen en la cara porque son, sin ustedes quererlo, se convierten a veces en la mano de obra barata. Así como las feministas son la mano de obra barata de Soros, ustedes son la mano de obra barata también para estas corporaciones. Entonces, comenzar a repensar las categorías. Y después, Daniela, tú al final, con un pesimismo realista, porque es realista, dice que el proyecto chileno es una utopía que no va a funcionar. Y esto está condenado ya de entrada a la muerte, porque no hay un punto en común para construir una nueva constitución. Están haciendo todo un reformateo y esa constitución va a ser un desastre. Yo cuando fui a Chile y estuve hablando ahí en el Congreso, se los dije, aquí van a meter aborto, ideología de género, se acabó la noción de familia, la noción de persona humana, van a reformar todo lo que puedan. Esto va a ser el manual del posmodernismo hecho constitución. Entonces, así que lo dejo ahí para que ustedes, amigos, si quieren desarrollar un poco estos puntos. Pues efectivamente... Tienes el micrófono apagado, Miklos. No, Carlitos, ¿tú querías decir algo primero? Sí, no, a mí también, digo, una de las cosas que me impresionó mucho fue la pregunta que Daniel hace en su artículo, ¿no? ¿Cómo se va a construir una constitución si no hay marcos comunes? ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo en una conversación, digamos, cotidiana entre dos esposos si no tenemos puntos de referencia comunes, menos pues en un país, en medio de toda esta revuelta, ¿no? Pero ahí está nuevamente todos los artículos de fondo que están en la primera parte de Pandemonium, y es que precisamente lo que quieren es construir el caos en los países para generar un poder común a nivel global de unos pocos sobre los muchos. Y el punto común va a ser la ilusión que nos pongan a través de todo este sistema complejo de comunicación donde ellos van a tener el botón de prender y apagar, ¿no? La cultura de la cancelación de la que habla Pablo también en su artículo. O sea, no estás de acuerdo con la ilusión que yo te dibujo para que tú pienses y con la que tienes que estar de acuerdo, te apago el botón. Los primeros ensayos han ocurrido en las redes sociales, nos ocurren a nosotros ahorita, en este momento, en tu Facebook, en tu Twitter, en tu Instagram o en la red social que uses. O sea, los fact-checkers prácticamente son una versión digital de la Gestapo, donde si tú no piensas lo que piensa el régimen, pues te matan digitalmente, como ya lo dijimos, ¿no? Entonces, a mí me parece que en conjunto creo que se está dando una imagen precisamente para el primer paso para matar esta ilusión es entenderla. Ese creo que es el aporte de Pandemonium. Está perfecto. Yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. Voy a tratar de poner cómo posiciono lo que he hecho, el primer aporte y ¿no? Que son los aportes de Pandemonium. En el caso de cuando uno habla de modelos económicos o modelos políticos, tiene que entender el primer gran aporte. No se puede entender ningún fenómeno político, económico y sociocultural actual si es que no se incorpora la variable científico-tecnológica. Punto. Se acabó, no hay más discusión. Entonces, ¿cómo se traduce eso en una cuestión práctica? Vamos a decir, para que nos digan que no seamos solamente floros, sino que también seamos propositivos a los partidos políticos, a las organizaciones sociales, organizaciones culturales, que están luchando, que están peleando contra este leviatán que pretende imponer, incorporen en sus staff técnicos gente que sea experta en tecnologías convergentes como la inteligencia artificial,
como la biotecnología, que sepan manejar CRISPR, que sepan lo que es nanotech, que tengan conocimientos de robótica y que estén al tanto, por ejemplo, de todos los avances actuales en computación cuántica, en impresión en 3D. Partido político que no tenga esto va a desaparecer. El efecto de la destrucción creativa schumpeteriana va a ser completo, pero no van a poder reingresar más, van a quedar en el olvido total, porque hasta como son dueños de los sistemas de información, la historia también se reconfigura, porque la historia existe en la medida que los registros de esa historia den cuenta de ella, pero si esa historia se está poniendo en modelos digitales o se está digitalizando, basta borrar ese archivo y esa historia nunca existió. O sea, hasta eso, es así de profunda la amenaza. Entonces, lo que yo digo es, el caso de mi artículo, la cuestión técnica la elaboro para que vean que hay rigor y para que entiendan la dimensión, la magnitud, pero no es el fondo, no es el fondo del artículo. El fondo del artículo es la amenaza a la soberanía de los Estados-nación, si es que estamos hablando de Estados, la amenaza a las libertades individuales, privacidad y libertad, esa es la cuestión. Los oligopolios, este patrón clarísimo oligopólico y la falta de contrapesos institucionales del sector político y del sector supranacional que está totalmente corrompido y politizado. Así que esa es, y obviamente el rol emergente de China, que fue la variable que introduje en Pandemonium 1, porque nadie hablaba de China, todo el mundo está preocupado del género de la ONU y los organismos supranacionales, pero China no estaba en el radar. Bueno, metí a China. Foro Económico Mundial, metí Foro Económico Mundial. Metí tecnología. Entonces ahora ya como que está haciendo sentido toda esta situación. El punto es el siguiente, en cuanto a la economía, que esta es una pregunta, este es un concepto también igual de importante. No se puede, o sea, no es que los procesos no, cuando uno analiza estas cosas, uno no tiene que quedarse en el horizonte de tiempo actual, uno entiende el mundo como lo entiende ahora. No, uno tiene que proyectar estas tecnologías, qué cosa puede pasar a futuro. Y claro, van a decir, no, que el capitalismo, no, el capitalismo está en franca decadencia, eso es lo que no están entendiendo, y ni siquiera es una cuestión ideológica, es una cuestión tecnológica. Se los voy a poner muy fácil, ¿ok? Para que vayan entendiendo, porque poco a poco estas empresas digitales van a ir aumentando. Por eso es que hablo del modelo económico digital. Voy a ponerlo con un ejemplo práctico. Piensen, por ejemplo, en una empresa como General Motors, ¿ok? General Motors es un gigante. Es una empresa que debe tener, no sé cuánto será su capitalización de mercado ahorita, 150.000, 200.000 millones de dólares. No lo sé. ¿Cuántos empleados debe tener? Por lo menos debe tener unos 800.000, 1.000.000. No lo sé, estoy dando cifras que desconozco, pero lo que quiero resaltar aquí es que es una empresa que ha invertido mucho en activos físicos. O sea, cuando pensamos en la economía, pensamos en 3 factores de producción principalmente. Capital, tierra y trabajo. Manual de economía básica, ¿ok? Después otros han incluido emprendedurismo, tecnología, etc. Capital, tierra, trabajo, que son activos físicos. Ojo, esto es muy importante. Entonces, cuando hablas de capital, ¿qué significa? Infraestructura, equipamiento, dinero, etc. Cuando hablas de mano de obra, estás hablando de trabajadores, o sea, trabajo, estás hablando de mano de obra, calificada, no calificada. Cuando estás hablando de tierra, estás hablando de la propiedad física donde tú estás montando tu infraestructura. Esas eran dimensiones físicas. La economía digital empieza vamos a decir, a dejar de depender tanto de esas variables. ¿Por qué? Porque ahora pones negocios que son de carácter online. Entonces, pongo esta empresa, General Motors, que invirtió fuertemente en nuestros activos físicos, y pónganse a pensar en una empresa como, no sé, Facebook. Facebook es una empresa que es 3, 4, 5 veces más grande en capitalización de mercado que General Motors. Ojo, General Motors ya es un gigante y viene este mega gigante que se lo come de un bocadito a General Motors. Y no tiene 800.000 trabajadores, tendrá pues ¿cuántos Facebook? ¿20.000 en todo el mundo? Entonces, tienen empleo, mano de obra que van contratando número de trabajadores versus capitalización de mercado. Esa es una métrica interesante. Y vean el patrón. Lo mismo va a ocurrir con Microsoft versus, por ejemplo, McDonald's. O lo mismo va a ocurrir con Amazon versus Disney. La economía está cambiando. O sea, aquí por eso es que el principal problema contra el cual yo me enfrento cuando tengo que discutir con estos, no voy a quedar callado porque me dan cólera, ¿no? Que se apegan al modelo del libertarismo y el liberalismo y los modelos de, ¿sabes qué? La revolución industrial, la primera, hizo leña, la de Inglaterra, la del Reino Unido en el siglo XIX, en el siglo fin del XVIII y principio del XIX, hizo leña todos los modelos mercantilistas previos. Hizo leña el mercantilismo económico, lo destrozó. ¿Por qué? Porque surge el capitalismo.
¿ok? Feudalismo, mercantilismo, los sociócratas franceses, todo eso murió, apareció el capitalismo. Y del capitalismo surgió una contraparte que fue el comunismo, o sea, del modelo económico, modelo político, a partir de un cambio tecnológico. El patrón es exactamente el mismo ahora. Cambio tecnológico 10.000 veces más poderoso que el de la primera revolución industrial, donde se está configurando un nuevo modelo económico, donde se está configurando un nuevo modelo político. Y en términos históricos, si en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, después de Primera Guerra Mundial, ¿cuántos millones de muertos? No sé. Primera Guerra Mundial, llevamos al Acuerdo de Paz de París, se llegó a la Liga de las Naciones, al decrecimiento del patrón oro y al reconocimiento formal de los Estados Unidos como potencia internacional. Pasaron 25 años, Segunda Guerra Mundial, Bretton Woods, nuevo orden financiero económico internacional, Banco Mundial, que era el Banco de la Reconstrucción, el Fondo Monetario Internacional, Naciones Unidas. Y pasamos a este siglo XXI. No hemos tenido guerra, lo que hemos tenido es pandemia, gran reseteo, y lo que vamos a tener es una nueva configuración de metacapitalistas, estados-nación debilitados, una China emergente. Y el plan Marshall, ese plan de reconstrucción de la Segunda Guerra Mundial, hoy se llama Cuarta Revolución Industrial. O sea, por favor, si yo no tengo problema en que me puedan criticar mis trabajos, critíquenos. De hecho, de eso se trata. Si es que hay alguna falencia, yo puedo decir, ¿sabes qué? No había visto esto de este ángulo. Quizás estoy exagerando, quizás estoy hablando tonterías, no lo sé. Pero los paralelismos me parecen tan claros. Y lo que me irrita profundamente es que aparezcan trolls a criticar modelos que ignoran profundamente. ¿Por qué? Porque la limitación no es económica ni política. Pueden saberse toda la teoría económica y toda la teoría política. Si no saben lo que está ocurriendo a nivel tecnológico, si no saben cómo está el estado del arte, a dónde están llegando las fronteras tecnológicas, qué se puede hacer con estas tecnologías, por favor, no intervengan, no me hagan perder el tiempo. Pero igual Bueno, hay un fenómeno muy generalizado que es que vivimos en el mundo de la opinología, Juan Manuel de Prada lo llama la ignorancia pluralista, ¿no? Donde la opinión del que no sabe nada y la del experto en el debate público parece que tienen el mismo peso, cuando no es así, ¿no? De hecho, la inversión de tiempo, de talento, en poder en ideas, algunas realidades, pues tiene su esfuerzo y tiene su trabajo y tiene su capacidad. Y eso es lo que, digamos, yo también veo y agradezco en esto, en lo que me toca a mí, que no he escrito una sola letra de Pandemonium, solo sale mi nombre ahí en la segunda página como editor. Sí. Es lo que agradezco. Y es lo que también trato de transmitir a través de este programa y los otros que hemos hecho, los que haremos en los siguientes, y es que alimentar ese sentido crítico, que nos acaba de hablar Miklos, ¿no? Miklos hace un esfuerzo importante, Pablo, Daniela, todos hacemos un esfuerzo, siempre perfectible, siempre mejorable. O sea, aquí los únicos que no cambian son Dios y los estúpidos. Y entonces, no hay nada más estúpido que discutir con un estúpido. Y prueben con otros adjetivos, también resulta, ¿no? No hay nada más necio que meterse en una discusión con un necio, ¿no? O no hay nada más inútil que frascarse en una conversación con un inútil. Entonces, pruébenlo con varios adjetivos y resulta. Resulta también para los positivos. Y en ese ejercicio de los positivos, nada más gratificante que hablar con gente que tiene una apertura hacia el diálogo, hacia la mejora común, hacia el trabajo en equipo y con cierta humildad como para poder entrar en diálogo con otros que tienen otras ideas. Incluso en Pandemonium, decimos al principio, no tenemos todos por qué estar de acuerdo con todas las ideas de Miklos, ni con todas las ideas de Pablo, ni con todas las ideas de Daniela. Bendita sea y bienvenida sea la diversidad de aproximaciones y de opiniones
sobre cosas que son opinables y que son mejorables. Ujú. Sí. No, y de hecho, Carlitos, cortito, no estamos. Dale, Daniela. O sea, déjame solamente un pequeño comentario. De hecho, no estamos de acuerdo en algunas cosas dentro del equipo. Hay algunas apreciaciones que son diferentes, pero el punto es el siguiente. Como bien dijo Carlos, o lo complementa Carlitos, es que nosotros no estamos diciendo, oye, somos la verdad absoluta. Nosotros lo que estamos haciendo es marcar patrones, observar tendencias, alertar sobre esas tendencias que son empíricamente verificables. No es floro teórico, es empíricamente verificable lo que está ocurriendo. Por eso es que, por lo menos en mi artículo, me di el tanto, y Pablo no me va a dejar mentir, cuántos detalles le metí al artículo, Pablo, ¿no? Está por todos lados, hay un artículo. Impresionante. Es un artículo para leerlo y releerlo y dárselo a todos los políticos del mundo para que realmente abran los ojos y se dejen de estupideces, ¿no? Como digo siempre, y se preocupen por las cosas que realmente importan, ¿no? Y el punto, claro, y el punto es este, o sea, me dicen dónde están las citas. Como es un libro que está abierto así para de consumo de la gente que no tiene acceso a la academia, no tengo problemas en citarlos, puedo usar citación Michigan, Harvard, Chicago, eso es lo que hago, ese es mi trabajo, ¿no? Pero la idea es masificar la cuestión y no hacerlo tedioso con todas las citas. Pero si me piden las citas, tengo todas las citas. Así que ese es el punto, no tenemos problema con las críticas. Lo que molesta son las críticas estúpidas. Esas son las que molestan, las críticas de ignorantes, las críticas de gente que sigue anclada, que se creen superfuturistas y siguen anclados en el siglo XX. Esas son las críticas. Estamos diciendo, por favor, muchachos, vean hacia adelante. Lo que está diciendo Pablo es, vean hacia adelante. Lo que está planteando Daniel es un estudio de caso, de una situación que se repite en Perú, que se repite en España, que se repite en Argentina, que se repite en todas partes. No es entonces una conspiración, porque no puede ser tan exactamente la misma plantilla para todos los países. Esto está preparado, o sea, acá hay un patrón común de intervención. Y con esto cierro mi intervención y ya se lo paso a Daniela. Cuando se habla de esta globalización, del referéndum constitucional del cual está hablando Daniela, nuevamente, esto es, lo he mencionado antes, pero lo reitero acá. Cuando se piensa en un modelo globalista completo, lo que tú tienes que tener, donde tiene que haber libre flujo de qué, no de dinero, no de personas, no, de datos, libre movimiento y flujo de datos. ¿Ok? Entonces, lo que tienes que hacer para que todo funcione bien, para que tengas este panóptico global tecnológico, que es descentralizado, pero lo manejan unos poquitos, es que tienes que estandarizar sistemas institucionales. Entonces, lo que haces es que, claro, en algunos países habrá referéndum, en otros habrá reforma, en otros habrá nueva constitución. Lo que haces es estandarizar las normas en todos los países para que sus constituciones sean compatibles, para que la definición no sé, el derecho, no sé, el derecho de la persona, ya no sé hablar del concebido. La familia es la asociación de nosotros, y ahí te meten toda la agenda progre. Van a hacer lo mismo en todos los países y lo van a poner en las cartas constitucionales. Y también en el capítulo económico, rol subsidiario del Estado, el Estado tiene que ver. Porque el Estado se va a fortalecer para controlar hacia abajo, pero el Estado hacia arriba no tiene ningún tipo de relevancia, va a ser simplemente embajadas con los caciques locales, ¿no? Que son esta manga de mediocres que tienen ahí en Argentina, esta manga de corruptos que tenemos en Perú, el incompetente que hay ahora también ahí. Bueno, no voy a hablar del caso de Chile, tengo mi opinión, pero no la voy a decir. El caso de Colombia también, todos los casos exactamente igual. Tú estandarizas constituciones, estandarizas sistemas institucionales y cuando tienes eso, el libre flujo es posible. Así que ahí también hay una lógica. Dígame en dónde estamos conspirando. ¿No es lo que estamos viendo? Ok, eso nomás. Daniela, perdón. Buenísimo. Yo quería aportar un poco la discusión a aquellos chicos que suelen señalar que el capitalismo es lo único que tenemos que defender. Porque yo invito a que todos hagamos un esfuerzo mayor en entender al adversario, que yo siempre suelo decir que ellos nos tratan a nosotros como enemigos, cuando nosotros entendemos a sus propios teóricos, por ejemplo a Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, que ellos son los fundadores del postmarxismo, y ellos reconocieron que toda esta visión de que se tenía como el sujeto político al proletario había fracasado. Entonces ellos van a decir que tienen que reinventarse, ¿cierto? Porque esto es una reinterpretación del marxismo y dicen, bueno, vamos a instalar un nuevo sujeto político que van a ser los movimientos políticos, o sea, perdón, los movimientos sociales. Y los movimientos sociales justamente se van a agarrar de todas estas identidades, porque pueden haber movimientos sociales que están enfocados en los movimientos estudiantiles, en relación a las mujeres como el feminismo, disidencias sexuales, de raza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además, ellos reconocen que ya no tienen que negar
el libre mercado como antes lo hacían, sino dicen que a través del libre mercado y la democracia van a utilizar esas plataformas para guiar su discurso. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con defender el libre mercado o el capitalismo así a secas, porque efectivamente es una plataforma para que nosotros podamos llevar nuestro discurso, pero la misma izquierda también lo puede ocupar. Entonces no hay que ser un defensor completamente del capitalismo cuando entendemos que tienen estas fallas y todo este aspecto económico es una herramienta de la política. Entonces simplemente quería señalar en relación a el concepto del capitalismo que hay que tener ojo porque el mismo postmarxismo reconoce su importancia para llevar los mensajes políticos. Y para finalizar en relación a mi texto, se me olvidó mencionar que también lo que yo trato de hacer es desmentir un poco el concepto de estallido social, ¿cierto? Como que este concepto señalara que fue algo totalmente espontáneo. No, es decir, uno va viendo cómo la sociedad chilena en este caso fue siendo articulada a través de las universidades, pero también en las bases sociales, es decir, nosotros vemos cómo en los últimos 20 años empezaron a aumentar el nivel de convocatoria de los movimientos sociales, principalmente estudiantiles, que nosotros vemos un movimiento estudiantil con el que sigue, hay una gran diferencia de convocatoria y también de radicalización. Pero hay un hito muy importante, es lo que ocurre en el año 2018, que desde las universidades en Chile va a estallar el movimiento feminista y que se agarra de algo real, que en el fondo es la violencia que una mujer puede sufrir, ¿cierto? Y es claramente algo que nosotros vamos a condenar siempre. Pero esas emociones las articulan y lo convierten en un mensaje político que tiene claramente una agenda política detrás. Entonces, simplemente también traté de desmentir un poco este concepto de estallido social porque la prensa chilena fue el argumento, como de manera muy expandida que se señalaba tanto en las noticias, pero en los matinales o en otros programas de conversación y decir, hasta la misma institucionalidad se refiere a la revuelta del 18 de octubre como estallido social y me imagino que la prensa internacional también lo estuvo viendo de esta manera como malestares que de la nada estallan cuando efectivamente uno puede ver que hay un trabajo de las izquierdas, de distintos frentes, ya sean de los frentes intelectuales o las bases sociales a través de movimientos populares que finalmente resultó en lo que Chile vivió y que, ojo, eso también se está trabajando en distintos países de Latinoamérica. Entonces, aquellos que dicen, por ejemplo, que no creen que van a haber una agenda de género avanzada porque creen que sus sociedades son más conservadoras, no, se van trabajando por las bases y va subiendo, es decir, no es de arriba hacia abajo, también puede ser de abajo hacia arriba y cambiar todo el sentido común de las sociedades. Así que eso por mi parte. Bueno, estamos entonces ya, me imagino que para no cansar a la gente, no sé, alguno que quiera agregar más. A mí me pareció sensacional realmente gracias Carlos, Daniela, Miklos nuevamente, porque han ido mucho más allá de lo que en las explicaciones y demás, de lo que pusieron por escrito y yo creo que esto tiene que animar a todos los que nos están escuchando en este momento y los que van a ver el video más tarde van a encontrar aquí en la misma descripción el link para descargar el libro. Yo los animo, es un libro que se lo comen, digamos, un libro que aunque no tengan el hábito de lectura los va a apasionar porque es muy realista, tiene muchos datos, todos corroborables, todos datos que les va a ayudar en cierta manera a entender y muchas cosas les van a cerrar. Si bien no es la intención, como decía Carlos, nuestra de hacer una explicación lógica donde todo encaje, porque eso sería caer en una conspiración, simplemente es tratar de visualizar esa tormenta perfecta en la cual tantos agentes, corporaciones, actores aprovecharon la situación entonces para sacar tajada de todo esto. Yo creo que tendríamos muchísimas más preguntas, pero no queremos irnos más de 1 hora y media porque seguramente hay gente que está muy ocupada. Así que... Sí, yo quiero decir nada más que Pandemonium es una invitación a reclutar a los que nos resistimos al reformateo, los irreformateables, los que no van a ser reformateados. Y si tienes la misma sensación, si tienes el mismo sentimiento de rebelarte frente al reformateo que nos quieren plantear, estás invitado a ser lector y promotor y difusor y esperemos que nos manden sus comentarios sobre lo que es Pandemonium y todo lo que se ha dicho hasta ahora. Muchas gracias, Pablito, por la invitación.
Gracias. Y por último, invitarlos a todos a unirnos realmente, ¿no? Porque yo es una de las cosas que menciono al final de mi capítulo. Esta es una batalla cultural muy fuerte y no solos como francotiradores nos van a reventar y nos van a pero limpiar en 2 minutos. Nos tenemos que unir. Y esta es una invitación a que toda la gente que nos sigue, que nos escucha, que nos unamos. Aquí no estamos tratando de hacer una competencia, quién tiene más seguidores o menos y demás, eso no nos interesa, pero en absolutamente nada. Miklos es una persona muy generosa. No podemos competir con Miklos. No podemos competir, pero Miklos me dijo hace mucho una cosa. Yo no puedo competir con otros grandotes, con Agustín. Yo no compito con Agustín ni con él. Ese es el punto de Pablo, precisamente, que todos somos un equipo. Somos un equipo y una cosa que me enseñó Miklos fue lo siguiente: mientras más se fortalece uno, pues uno de los que estamos aquí, pero ustedes, los que nos están escuchando, mientras más nos formemos, mientras más entendamos, todos nos beneficiamos con eso. Todos. Y esa es una enseñanza que yo aprendí de Miklos y de su generosidad. Así que invitarlos a todos realmente a vernos como una familia que nos queremos ayudar con nuestros errores, nuestras imperfecciones, nos vamos a equivocar, pero salir adelante y aprovechar todo esto para un bien mayor, ¿no? Y darles esperanza también, darles esperanza de que al menos alguien, no recuerdo el nombre, pero alguien lo dijo en uno de los capítulos, mientras a nosotros no nos reformateen, ya vencimos. Ya está. Y si todos los que nos están escuchando ahora no son reformateados gracias a la intervención de Miklos, de Carlos, de Daniela, lo logramos. Lo logramos. Así que, nuevamente, gracias enormes a todos. Nuevamente, Carlos, Miklos, Daniela. Hasta la próxima. Y a todos los que nos están siguiendo, un saludo enorme también a todos los amigos. Gracias por el apoyo de siempre. Gracias. Muchas gracias por todo. Pronto.